Con anterioridad al desarrollo de la cultura griega, los datos que se encuentran sobre geología son muy escasos. Se trata generalmente de alusiones en obras poéticas donde los fenómenos geológicos se interpretan ligados a las fuerzas sobrenaturales de los dioses. En la antigua Grecia, en unos siglos en los que una ola de espiritualismo religioso recorre el mundo, se tiene un gran desarrollo de todas las ramas del saber. Aristóteles, en el siglo IV a.C., es el naturalista más destacado del mundo griego, y su importancia en la historia de la geología es enorme, ya que sus ideas prevalecieron hasta el Renacimiento. Sus explicaciones sobre los diversos fenómenos geológicos quedan englobadas en una concepción metafísica y explicadas por la acción combinada de los cuatro elementos fundamentales: aire, agua, tierra y fuego, a partir de los cuales se componen todas las sustancias. En su libro Meteorológica habla del origen de los minerales, de los metales, de los fósiles, de los terremotos, etc. Da una enorme importancia en la génesis de los materiales, a la acción de los rayos del sol, y admite una influencia celestial que en todos los procesos participan. En sus interpretaciones han sido puestas de manifiesto algunas contradicciones que son explicadas por la gran difusión de sus escritos durante más de 15 siglos y a las modificaciones que se fueron introduciendo en las distintas versiones. Teofrasto, en el siglo III a.C., que fue un discípulo de Aristóteles, publica el primer tratado monográfico sobre minerales y rocas, donde describe las características externas, la utilidad de las rocas más usuales y la localización de los puntos donde se explotaban. En la Roma antigua merecen destacarse las aportaciones de otros autores, como por ejemplo Séneca, en el siglo I, en su obra Cuestiones Naturales, recopila ideas de autores anteriores y da su opinión sobre temas diversos, entre los que destacan la acción erosiva de los ríos, el papel de las aguas subterráneas y los fenómenos meteorológicos. Los terremotos y volcanes los explica por movimientos de aire en el interior de la Tierra. Plinio, en el siglo I, en su obra Historia Natural, compuesta de 37 volúmenes, expone 20.000 hechos dignos de consideración, que dicho autor recopila de diversos autores anteriores, incluidos los griegos. Esta obra es una puesta a punto completa del conocimiento sobre las ciencias naturales y tiene una enorme influencia durante toda la Edad Media. En ella se tratan cuestiones geológicas como los minerales, los fósiles y la explotación minera, entre otras muchas cosas. Durante la Edad Media, el mundo occidental entra en una larga etapa de estancamiento científico. Sin embargo, en Oriente, las diversas corrientes culturales confluyen en el gran movimiento científico árabe. Los filósofos árabes siguen las ideas de Aristóteles, al que atribuyen escritos neoplatónicos, y las difunden ampliamente. Las matemáticas, la medicina, la astronomía, la alquimia son las ciencias en esa época que mayor desarrollo alcanzan en el mundo árabe. En el progreso del conocimiento geológico merecen destacarse las aportaciones de Avicena en el siglo XI, quien tiene ideas muy interesantes sobre el origen de las rocas, ligado, por ejemplo, a la congelación del agua, con lo que intuye la precipitación química y el origen hidrotermal de algunos materiales. En la Edad Media se publica en diversos lapidarios, que son obras cortas en las que se trata sobre metales, minerales, piedras preciosas, y en los que se incluye la descripción de sus características y de sus propiedades medicinales o supuestamente mágicas. El Renacimiento marca la reactivación en Occidente del conocimiento de todas las ciencias. Leonardo da Vinci es el primero en reconocer la verdadera naturaleza de los fósiles, que hasta ese momento se habían considerado como artefactos del diablo. Las ciencias naturales lograron gran desarrollo gracias a los descubrimientos geográficos y al afán de conocer la naturaleza con un intento de explicar los fenómenos combinando la observación con la razón. A lo largo del siglo XVI y XVII, con las ideas de Descartes, Galileo, Kepler y Newton, nace la ciencia empírica, basada en la observación, experimentación e inducción, y con ello aparece el método experimental. En el campo de la geología se experimenta un cambio profundo, ya que hasta este momento los trabajos consistían
en la recopilación de datos e interpretación de hechos aislados. Ya a partir de entonces se empiezan a emitir las hipótesis científicas que intentan explicar el conjunto de fenómenos que actúan en la Tierra. El alemán Agricola en 1494, entre 1494 y 1555, publica varios libros que constituyen unas aportaciones de inestimable valor en la historia de la geología, y más concretamente de la mineralogía, hasta el punto de que se puede señalar con ellos el principio de esta ciencia que se independiza de la ciencia empírica en general, incluso antes que la propia geología. Agrícola clasifica los minerales de acuerdo con sus propiedades físicas, el color, el peso, la transparencia, el lustre, el tacto, la forma, textura. Describe un gran número de minerales nuevos, en especial menas metálicas. Se indica cómo aparecen en la naturaleza y cómo se relacionan entre sí. En sus libros aborda, asimismo, cuestiones petrológicas y paleontológicas. Más adelante, Nicolás Steno, que vivió entre 1631 y 1687, un danés de nacimiento, desarrolla su investigación en Italia y publica en el 1669, siendo sacerdote, un tratado de gran interés en la historia de la geología. En él se interpreta por primera vez un estrato como el resultado de un intervalo de depósito y argumenta en una sucesión de estratos los inferiores son más antiguos. Con ello se emite el principio de la superposición ampliamente desarrollado en el siglo posterior y en el que se basará la ordenación de materiales en el tiempo y el levantamiento de las series estratigráficas. Nicolás Steno considera que todos los estratos originariamente eran horizontales y que los que actualmente se encuentran inclinados se deben a fenómenos de deformación consistentes en escapes de materiales desde el interior de la Tierra. Los fósiles de organismos marinos los interpretan en relación con el diluvio bíblico. Explica asimismo los efectos erosivos de las aguas superficiales, el origen de algunos minerales los liga a la existencia de fuego en el interior de la Tierra. Dado que en la época en la que vivió las doctrinas teológicas aceptaban un máximo de 6000 años para quedar o datar la Tierra, considera que todos los estratos con fósiles son depósitos durante o desde el diluvio. En el siglo XVIII se abordan en profundidad ya la mayoría de los temas fundamentales de la geología y con ello se puede decir que a lo largo de este siglo queda estructurada como ciencia y que incluso al final del mismo se asegura su desarticulación en un conjunto de ciencias independientes con objetivos y métodos diferentes. Ya desde su nacimiento, en la geología, se muestra un desarrollo muy desigual de sus diversas ramas. Así la mineralogía, como ya he comentado, alcanza un gran auge desde el principio y se independiza como ciencia al mismo tiempo que la geología. En este siglo se emiten los principios fundamentales de la geología y se establecen las primeras clasificaciones de unidades de roca, pretendiendo ordenarlas en el tiempo. Se establecen grandes discusiones entre escuelas que defienden ideas o teorías totalmente contradictorias. El mayor desarrollo de la ciencia corresponde a las aportaciones de investigadores ingleses, alemanes, franceses e italianos. En la segunda mitad del siglo XVIII se plantea una gran discusión entre los defensores de las teorías neptunistas y plutonistas para explicar el origen de las rocas. Los autores de dichas teorías son respectivamente Abraham Werner y el británico James Hutton. Werner, descendiente de personas relacionadas con la minería, fue profesor de la Escuela de Minas de Friburgo y es el primero que introdujo la enseñanza práctica de campo de la geología. Tenía un carácter especialmente entusiasta y convincente que atraían a gran cantidad de adeptos. Sin embargo, era bastante agresivo con quienes no compartían sus ideas, y prueba de ello es que llega a definir en algunos de sus escritos como monstruosidad el libro de James Hutton. Fue autor de diversos artículos y trabajos cortos, y aunque anunció reiteradamente la publicación de un libro, nunca llegó a terminarlo. La teoría neptunista de Werner pretende explicar el origen de todas las rocas como depósitos en un hipotético océano universal primitivo, gradualmente subsidente, del cual surgieron posteriormente las montañas.
De este modo, las rocas ígneas se consideraban depósitos de precipitación química de partículas en suspensión en dicho océano primitivo. Diferencia claramente los basaltos antiguos de las lavas actuales. Los materiales que actualmente llamamos metamórficos se interpretaban como productos de precipitación química. Los neptunistas niegan la existencia de calor en el interior de la Tierra y para explicar los volcanes actuales sugieren que se trata de la combustión espontánea de carbón que rellena grietas subterráneas. Los estratos inclinados son interpretados como ligados a las irregularidades del fondo marino. Junto a esta teoría neptunista, que actualmente no tiene vigencia ninguna, Werner es autor de otras teorías de interés en el desarrollo de la geología. Así, por ejemplo, propone una clasificación de las rocas de acuerdo con su antigüedad, lo que constituye uno de los primeros intentos de ordenación estratigráfica. Interpreta correctamente el origen de los sedimentos y rocas detríticas. Sus teorías neptunistas tuvieron un gran éxito a final del siglo XVIII y principios del XIX. Después de una intensa discusión de los defensores de las teorías plutonistas, los propios discípulos de Werner las aceptaron. Una de las discusiones más fuertes fue la que se presentó para explicar el origen de los basaltos, ya que los propios discípulos de Werner encontraron argumentos que se contradecían. Entre los investigadores que aportaron más datos para explicar el origen volcánico de los basaltos destacan los franceses Desmarest, que estudia los principales afloramientos basálticos de Europa y publica una serie de monografías que marcan el inicio de la geología volcánica, y tenemos también a Dolomieu, quien describe por primera vez rocas volcánicas submarinas intercaladas en series fosilíferas. En cuanto a las teorías de Hutton, tenemos que James Hutton nació en Edimburgo, en Escocia, y tras estudiar química y medicina, abandona su profesión de médico y se dedica a la agricultura, lo que compagina con su afición a la geología. Emite la teoría plutonista, en la que se considera que las rocas cristalinas no estratificadas, como el granito y el basalto, son producto de solidificación de materiales fundidos por efecto del calor interno de la Tierra, que ascienden hacia el exterior y se encajan en otras rocas. Esta teoría fue duramente criticada por los neptunistas, seguidores de Werner, que la consideraban como ideas de un visionario sin rigor científico. En Edimburgo, ciudad donde vivió Hutton, se funda en 1808, 15 años después de su muerte, una sociedad werneriana, cuyo propulsor, Jameson, profesor de la Universidad de Edimburgo y discípulo de Werner, se establece también en ese contexto una larga discusión entre los defensores de las teorías neptunistas y los seguidores de las teorías de Hutton, entre las que destacan Hall o Playfair. Esta discusión, que dura varios decenios, reflejada constantemente en los periódicos y revistas, pues al menos sirve para que el interés por la geología crezca y se establezcan los principales principios teóricos de esta ciencia. Las teorías plutonistas, a la vista de los nuevos argumentos científicos, pues se fueron imponiendo de una manera gradual y hacia mediados del siglo XIX. Además, James Hutton emite otras teorías de interpretaciones pues, que han servido de base a la geología moderna. Marca la diferencia entre las rocas ígneas y las rocas estratificadas, reconoce e interpreta correctamente discordancias angulares, explica los efectos de la consolidación de las rocas, etc. Las deformaciones de los estratos las liga a revoluciones o periodos violentos que se alternan con grandes periodos de quietud. La elevación de los estratos y el plegamiento los relaciona con la fuerza expansiva del interior de la Tierra que origina la elevación de las rocas plutónicas. Tal vez la aportación más importante de Hutton sea la emisión del principio del actualismo o uniformismo, que establece cómo los fenómenos que se han realizado en el pasado son los mismos que actúan en la actualidad. Esta teoría chocó con la del catastrofismo, de aceptación generalizada en su época, a la que pues, nos vamos a referir un poco más tarde. Otra de las polémicas del siglo XVIII en el campo de la geología fue la planteada por los defensores de estas dos teorías contradictorias. Con el nombre de catastrofismo, que ya hemos comentado, se alude a una teoría que pretende explicar todos los fenómenos geológicos con actuaciones en intervalos de tiempo extremadamente cortos. Es la consecuencia de las interpretaciones del Antiguo Testamento
y de la opinión de las autoridades eclesiásticas de la época que pues, admiten un máximo de 6.000 años desde la creación. Nicolás Steno, que ya ha salido, pretende explicar el depósito de todas las rocas sedimentarias del diluvio de Noé hasta nuestros días. Más adelante Buffon, en 1778, publica su libro Teoría de la Tierra, donde establece que los 6 días que el Génesis cita para la creación de la Tierra debe ser intervalos de tiempo mayores. Distingue 6 épocas de duración, comprendida entre los 9.000 y 90.000 años, con una duración total de 150.000 años. Y estas teorías fueron muy criticadas en su época por chocar con las anteriormente aludidas interpretaciones bíblicas sobre el uniformismo o actualismo. El presente es la clave del pasado. Por ello, este principio fue rechazado totalmente, sin presentar objeciones al mismo, y no fue hasta mediados del siglo XIX, después de ser defendido por Charles Lyell, cuando se volvió a considerar y se empezó a aceptar de manera casi general. Se comienza entonces a hablar de cifras en millones de años para la edad de la Tierra. A finales del siglo XVIII y principios del XIX, el inglés William Smith contribuye al avance de la geología en 2 aspectos fundamentales. El primero de ellos consiste en que es el autor del primer mapa geológico, elaborado con fines prácticos en la planificación de una obra de ingeniería. Dicho mapa tiene una leyenda de términos litológicos ordenados en el tiempo. El segundo aspecto consiste en su descripción de la localización de los fósiles, en la que liga cada especie de un estrato concreto y niega, por tanto, que estén dispuestos de una manera fortuita. Establece con ello el principio de la correlación paleontológica, en la que se basan las dataciones de edad mediante fósiles y constituye uno de los pilares fundamentales tanto en la estratigrafía como en la paleontología. Los franceses Lamarck y Cuvier se ocuparon en buscar una explicación a este cambio de organismos a lo largo del tiempo, emitiendo teorías opuestas, eso sí, para explicarlo. Mientras que Lamarck defendió la teoría de variación de las especies por influencia del medio exterior, Cuvier, que era catastrofista, defendía la presencia de los fósiles mediante una serie de catástrofes sucesivas, la última de las cuales pues, fue el diluvio universal. En este siglo se proponen las primeras clasificaciones de rocas en función de su edad, que pretenden dividir los materiales de la corteza terrestre. En 1778, el italiano Arduino establece una división en montañas primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias, cuyos términos se adoptaron en la tabla geológica posteriormente. Otros autores publican en este siglo divisiones de los materiales de la corteza terrestre en función del tiempo, que pueden ser consideradas como precursoras de las tablas de división de tiempo actuales. Ya en el siglo XIX, el primer congreso geológico se celebra en París y a partir de entonces tienen lugar periódicamente. En ellos exponen y se contrastan las opiniones de diferentes escuelas, tomándose acuerdos internacionales sobre nomenclaturas y métodos de trabajo. La geología, que al principio del siglo era una ciencia única, hacia finales del mismo, pues se va desmembrando en una serie de ciencias con metodologías y objetivos diferentes.